Nadie en la juguetería La Estrella había visto una factura tan larga. Parecía una serpiente de papel que se desenrollaba desde la caja hasta el suelo encerado, cruzaba el pasillo de los rompecabezas y casi tocaba el estante de los tambores. La cajera, con los ojos abiertos como canicas, miraba una y otra vez al hombre que, sin levantar la voz, repetía: «Todos, necesito todos». No había cámaras de televisión, tampoco un fotógrafo al acecho. Era sábado de diciembre y la ciudad estaba cansada de filas, ruido, luces que parpadeaban a destiempo. Afuera la tarde olía a buñuelo y a lluvia próxima. El hombre se llamaba Mateo Álvarez. Vestía sencillo, chaqueta oscura, jeans, tenis limpios. Llevaba un reloj barato y el cabello revuelto por el viento que corría por la avenida. Nadie hubiera adivinado que podía pagar aquella cifra sin que le temblara la mano. En realidad, siquiera parecía mirar el número. Observaba los juguetes como si fuesen puertas a un lugar perdido. Pelotas de caucho, muñecas de trapo, carros pequeños con luces que titilaban, bloquecitos de madera con letras, trompos de colores. Cada objeto tenía su propio brillo, el brillo de un secreto que tal vez los demás no alcanzaban a ver. La dueña, Rosa, mujer de manos curtidas y voz que sabía decir gracias con una sinceridad antigua, dudó al principio. ¿Está seguro?, se preguntó cruzando el mostrador como quien cruza un puente que cruje. No tiene sentido que se lleve todo. ¿Es para una fundación? Mateo negó con la cabeza. No, es para la calle. Rosa pensó en su inventario, en el año difícil, en las cuentas. Pensó incluso en decir que no. Pero la voz del hombre no cargaba prisa ni urgencia de espectáculo. Tenía el peso de algo que se decidió hace mucho tiempo. Mientras imprimían la factura, dos niños pegaban la cara a la vitrina. Uno llevaba los cordones desatados. El otro sostenía una bolsita de pan caliente con ambas manos, como si fuera un tesoro. No sabían que adentro, sin querer, se tramaba una conspiración en su favor. Mateo los vio y le asomó una sonrisa discreta, como quien reconoce a la distancia una versión pequeña de sí mismo. El primer gesto llegó antes de que saliera la mercancía. Mateo tomó del estante una caja mediana con bloques de construcción y la pagó aparte. Salió a la acera, se agachó a la altura de los niños y les dijo: «Esto es para ustedes. No tiene truco. Solo cuídenlo y compartan». Los niños no hablaron. Uno parpadeó rápido, el otro se mordió el labio inferior. Sus manos vacilaron un segundo antes de aceptar el regalo, como si el mundo, acostumbrado a negar, de pronto aprendiera a decir que sí. Cuando el primer carro de la tienda quedó lleno, la gente empezó a mirar. Algunos sacaron el teléfono, otros se encogieron de hombros. Un taxista detuvo su vehículo para preguntar si necesitaban llevar cosas a algún sitio. «A muchos», respondió Mateo, «a donde haya niños que hoy no puedan comprar nada». Las palabras quedaron flotando, cargadas de una promesa simple. No anunció una ruta ni un plan en grande. Solo dijo: «Vamos». Y la tarde comenzó a moverse. La ciudad se parece a un niño que quiere creer. Necesita pruebas pequeñas, sostener algo con las manos. Un balón que bota bien, una muñeca que cierra los ojos y dice mamá con voz de lata, un trompo que, si uno lo impulsa fuerte, baila sobre el suelo como una peonza que no conoce la tristeza. La llave de la camioneta sonó, la lluvia amenazó con romperse y Rosa, la dueña, se quedó en la puerta, juntando emoción y miedo, mirando cómo su tienda quedaba casi vacía. Por primera vez en años, vacía no era pérdida, era propósito. Nadie supo entonces de dónde venía la decisión. Nadie sabía que aquel sábado no era un comienzo, sino el cumplimiento de un hilo que había empezado a tensarse siglos atrás en la memoria de un niño sin diciembre. Mateo respiró hondo. No buscó cámaras ni aplausos, buscó esquinas. Y la ciudad, antigua como una abuela, ensayó una sonrisa tímida bajo el cielo plomizo, como si intuyera que esa noche iba a dormir un poco más ligera. Muchos años antes de la factura larguísima, hubo diciembre sin luces.
La casa donde creció Mateo era una pieza estrecha con techo de zinc que cantaba cuando llovía. Cada gota era un dedo sobre un tambor viejo. Su madre, Teresa, trabajaba cosiendo dobladillos ajenos. Sus dedos aprendieron antes a remendar que a acariciar sin prisa. El padre se ausentaba en temporadas que parecían inviernos largos, y cuando volvía traía el sabor del aguardiente y un humor que a veces partía la mesa en dos. Aquella Navidad en particular, Mateo tenía 7 años y sabía sumar tristezas. Vio en la tienda del barrio un trompo rojo con una línea blanca que lo abrazaba como un anillo. El vendedor lo hacía bailar sobre la palma con un truco que parecía magia. Mateo sintió que allí había una puerta a la risa, pero Teresa miró sus monedas y solo pudo decir, otro día. El otro día era una promesa que no sabe leer el calendario. La tarde del 24, cuando el cielo parecía una manta de cenizas y la cuadra olía a natilla, pasó por allí una mujer que nadie conocía. Llevaba un delantal floreado y una bolsa de tela colgando del brazo. Se detuvo frente a Mateo, que pretendía dibujar una pista para autos en el piso de tierra con un palito. La mujer, sin preguntar nada, sacó de la bolsa un trompo. Rojo con anillo blanco, lo puso en su mano. «Para ti», dijo. Y se fue, dejando detrás un olor a jabón y a pan recién hecho. Mateo hizo girar el trompo torpemente. Cayó, se descascaró un poquito, volvió a intentarlo. Al tercer intento, la madera bailó. La punta parecía conocer secretos antiguos. La casa, por primera vez en semanas, se llenó de un ruido distinto al de la aguja y la botella. Un zumbido pequeño que parecía decir, aquí. Ese zumbido se quedó grabado en su pecho. Aprendió que un objeto mínimo podía ordenar un mundo. Años después, cuando el trabajo bien hecho, la suerte y una terquedad callada lo empujaron hacia una vida holgada, un emprendimiento de logística, decenas de empleados, cifras que le daban vértigo. Mateo guardaba en un cajón ese trompo, gastado de tanto girar. A veces, a solas, lo sacaba y lo hacía bailar sobre su escritorio de madera fina. Nunca supo quién era la mujer del delantal. La llamó en silencio la señora del diciembre. Prometió que, si algún día podía, sería para alguien la mano que aparece de la nada, la que interrumpe la aritmética de la carencia con un gesto sin condiciones. La primera vez que compró juguetes para regalar, fue tímido. 10 pelotas, 5 muñecas, 2 cajas de crayones grandes. Se estacionó cerca de un parque y observó. Descubrió que los niños primero dudan, como si la vida les hubiera enseñado a desconfiar del exceso, y que cuando al fin toman el regalo, lo miran con una gratitud feroz, limpia. Descubrió también que los adultos, a veces, sienten vergüenza de aceptar para sus hijos. Entonces aprendió a hablar bajito, a mirar a los ojos y decir, esto es entre nosotros. El secreto hacía más verdadero el regalo. Con el tiempo, mientras su empresa crecía, también creció la certeza de que la riqueza sirve si alivia. Compró más juguetes, recorrió más cuadras, evitó los escenarios y los discursos. No soy un héroe, repetía. Solo estoy pagándole una deuda a un trompo. En su oficina, entre balances y rutas de camiones, hay una pared donde pega notas con historias mínimas. El niño que usó los bloques para construir una casa que su familia había perdido. La niña que abrazó una muñeca con el mismo cuidado con que su madre abrazaba los recibos. El adolescente que volvió a patear una pelota y por una tarde olvidó la esquina donde lo esperaban malas decisiones. Aquel diciembre de la factura larguísima nació porque recordó el sonido del zinc bajo la lluvia y el zumbido de la madera sobre la mesa. Pensó que si multiplicaba aquel sonido por 100, por 200, tal vez la ciudad entera podría girar un poco más bonita durante una temporada. Y así, con la suavidad de quien paga una promesa, decidió vaciar una tienda para llenar calles. No buscaba cambiar el mundo. Pretendía humildemente enderezar algunos días. Rosa pasó su mano por el mostrador como si acariciara la espalda de un animal viejo que necesita calma. Nunca había visto los estantes así.
espacios en blanco donde antes dormían cajas con dibujos brillantes. Apretó una libreta contra el pecho. Esa libreta, la de las deudas y los proveedores, le había quitado el sueño durante meses. En silencio, agradeció sin ceremonia. Agradeció como se agradece un vaso de agua en un día largo. Mateo organizó la salida como quien arma una fiesta. No era improvisación, era danza. Los carros de la tienda, una camioneta contratada y 3 taxis que se unieron voluntariamente formaron una pequeña caravana. Cada vehículo se cargó con un tipo de alegría. Pelotas infladas hasta el límite, muñecas abrigadas en plástico translúcido, camiones de juguete que parecían listas pequeñas para trabajar de verdad, libros para colorear y trompos, muchos trompos. «Que no falten», dijo, y a Rosa le brillaron los ojos sin saber por qué. La primera parada fue un cruce donde el semáforo siempre dura más de lo que debería. Bajo el puente, los vendedores ambulantes acomodaban sus mantas, escapando del primer chispero de lluvia. Un niño con gorro de lana pateaba una botella vacía que hacía un sonido hueco contra el pavimento. La caravana se detuvo sin bloquear el paso. Mateo bajó con una caja y la puso en el suelo. «Hoy hay feria gratis», anunció, y el anuncio no parecía anuncio. Era una invitación tímida. Los primeros en acercarse fueron los curiosos de siempre. Miraron, rieron por lo bajo, preguntaron cuánto costaba esa broma. Cuando Mateo dijo nada, el aire titubeó. Una mujer con un bebé alzado en la cadera se animó, eligió una sonaja y la apretó contra el pecho del pequeño, que respondió con una patadita alegre. Un joven tomó un balón, lo botó 2 veces y la pelota obedeció con una dignidad exacta. Lo abrazó como quien rescata un pedazo de infancia. La lluvia se soltó, menuda. Los taxis abrieron sus baúles. Los juguetes salieron como una marea amable. Un señor con delantal de panadería se acercó ofreciendo bolsas grandes. Una muchacha con chaqueta impermeable ayudó a deshacer nudos. Cuando hubo suficientes manos, Mateo dio un paso atrás y miró. Los niños, tímidos al principio, estiraron los dedos con la cautela de quien toca algo frágil. Pronto aprendieron que no se rompe la alegría por usarla, que al contrario se agranda. Alguien preguntó si había que firmar algo. «No», respondió Mateo, «solo llévenselo». La palabra «solo» fue en esa tarde un lujo. Solo aceptar, solo agradecer, solo jugar. El sonido de los carros con luces, de las muñecas que decían frases mecánicas, de los trompos que empezaban a bailar sobre el asfalto húmedo, formó una música insólita. Los vehículos que pasaban bajaban la velocidad. Algunos bocinaban, no para apurar, sino para saludar. Rosa, empapada y feliz, entregaba cajas como si pusiera platos calientes sobre una mesa enorme. Pensó en su padre, que instaló la tienda cuando el barrio era barro y promesas, y sintió que aquella tarde lo honraba. «Nunca había visto mi tienda tan vacía», dijo a Mateo, «pero nunca había sentido tanto que sirve». Él asintió. Había aprendido a no decir grandes frases cuando la realidad ya estaba hablando. Siguieron a una segunda parada, en la entrada de un hospital pediátrico, donde los pasillos conocen los pasos pequeños y la valentía de las madres. Allí Mateo cambió el tono, no abrió cajas a lo loco, se acercó con respeto. Buscó al portero, preguntó por el protocolo. «No queremos molestar, solo alegrar». La enfermera de turno, ojerosa y dulce, entendió en segundos. Señaló un espacio bajo un toldo donde podían acomodar uno por uno los regalos. «Si llegan goteando felicidad, no nos vamos a enojar», bromeó con cansancio tierno. En el hospital la música cambió. Era más bajita, más de puntillas. Algunos niños bajaron con tapabocas estampados de dibujos. Otros, en sillas de ruedas que sus madres empujaban con cuidado de vidrio. Cuando un pequeño tomó un avión de juguete y lo hizo volar con un zumbido de boca, el pasillo entero pareció levantar 1 milímetro del suelo. No curaba nada, pero aliviaba. Hay días en que ese matiz se vuelve el mundo entero. En la entrada del hospital, una niña de trenzas apretadas miraba sin acercarse. Tenía una chaqueta demasiado grande y las manos escondidas en las mangas. Se llamaba Sara
y esperaba a su hermano menor, Samuel, que estaba en observación por una crisis asmática. La madre había bajado a buscar un té que calentara la angustia. Sara, que había aprendido pronto a ponerle hombros al miedo, vigilaba el bolso, los papeles, los silencios. Mateo la vio, no por mérito especial, sino porque a veces la mirada reconoce la tecla exacta que falta en una canción. Se acercó sin prisa, manteniendo esa distancia respetuosa entre desconocidos que no quieren invadir. «Hay muñecas, bloques, libros», dijo apenas. Sara apretó la boca y negó. «Es para mi hermano. Le gustan los carros». Mateo buscó entre las cajas y encontró un pequeño auto azul con una franja plata en el costado. Lo puso sobre el borde del banco. «Entonces es de él, pero tú debes entregárselo. Eres la mayor». Sara asintió sin bajar la guardia. Tomó el auto con la destreza de quien entiende que cargar cosas es parte de su tarea. Cuando Samuel apareció, pálido pero sonriente, Sara le mostró el carro como si revelara un truco. El niño lo empujó por la banca, por el borde de la ventana, por el brazo de su madre que volvió y entre lágrimas discretas dijo gracias sin sonido. Hubo un momento, mínimo, en el que todos olvidaron el pitido de los aparatos al fondo. La enfermera de ojeras dulces sonrió de medio lado. Quizá esa noche al llegar a casa contaría la escena antes de lavarse las manos hasta que el día se fuera por el sifón. No muy lejos, un adolescente flaco, con la gorra ladeada, agarró una pelota. La levantó sobre la cabeza como si fuera un trofeo. Empezó a botarla contra el piso mojado. La pelota respondió perfecta. Un señor con traje de oficina y zapatos ya arruinados por la lluvia se rió. «¿Hace cuánto no la toco?», dijo, y la tomó con torpeza para pasarla de vuelta. Hubo un pase, luego otro. Pronto, chicos de distintos barrios, madres con delantal, un enfermero, el taxista que había ayudado, formaron un círculo imposible frente al hospital. La pelota viajaba como un pan que se comparte sin miedo a que falte. No había música más que la que hacía el agua al caer, la risa, el estribillo mecánico de una muñeca por allá que repetía su frase de lata. Sara miró el juego con la alegría vigilante de quien calcula horarios y dosis. Samuel, aferrado a su carro azul, pidió un pase suave, como si el aire desconfiara todavía de su pecho. Se lo dieron. La pelota llegó como llegan las cosas que se esperan, con la lentitud precisa. La devolvió con palmas tímidas y el círculo aplaudió. Mateo no dirigía. No hacía de maestro de ceremonias. Estaba en el borde, con las manos en los bolsillos, observando cómo la alegría, cuando se le da a un lugar, se organiza sola. Pensó en Teresa, su madre, que siempre decía que la casa más humilde puede volverse sala de estar si entra la risa. Pensó en la señora del diciembre y en su trompo que, quién sabe dónde, quizá estaba hoy en manos de otro niño, gastándose para salvar un día. Cuando se fueron del hospital, la caravana dejó atrás cajas vacías y una promesa no escrita, volver algún día sin anuncios. El taxista, al arrancar, dijo bajito, «Hermano, gracias por dejarme ayudar». Mateo sonrió. «Gracias por querer». A veces, el acto de ayudar es en realidad el regalo que uno se hace a sí mismo. Una confirmación íntima de que la vida no es un corredor estrecho, sino una plaza. Antes de la siguiente parada, tomaron café en vasitos de icopor bajo un alero. Rosa, con el cabello pegado a la frente, confesó que hacía meses pensaba en cerrar. «Hoy entendí que la tienda también puede ser puente. No solo caja y recibo. Puente», dijo saboreando la palabra. Mateo miró sus manos, pequeñas y fuertes. «Usted acaba de salvar más que una tarde», respondió. Y sí, hubo algo en esa llovizna tenue, en el café tibio y en las cajas vacías que olía a inicio. La última parada del día fue una plaza donde los buses respiran humo pesado y la gente aprende a hacerse camino entre vendedores, pregones y urgencias. La caravana ya era otra cosa.
Se habían sumado 2 motociclistas que ofrecieron hacer de mensajeros, una pareja con sombrillas grandes, una señora con una olla de chocolate caliente que parecía haber estado esperando justo por ese momento. No había consigna, no había logo. Había ganas, y las ganas, cuando se encuentran, se reconocen como viejas amigas. Los juguetes, que al principio parecían incontables, empezaron a agotarse. Quedaban trompos, algunos rompecabezas, carros sueltos, un par de muñecas con una trenza que se deshacía. Un niño pidió permiso para llevar 2, uno para su hermanita que no pudo salir por fiebre. La señora del chocolate le sirvió una taza pequeña para la niña. Esas matemáticas, las de sumar manos, no fallaron esa tarde. Mateo, cansado sin cansancio, fue consciente de una punzada. ¿Y si todo esto se malinterpreta algún día? ¿Y si lo llaman espectáculo? ¿Si lo devoran las redes? ¿Si la pureza se enturbia? Recordó la primera vez que lo fotografiaron sin pedir permiso y cómo eso trajo comentarios mezquinos. Aprendió entonces a moverse más bajo, a no repetir lugares, a dejar que el rumor corriera en vez del anuncio. Su resistencia no era al mundo, era a convertirse en propaganda. Entre más anónimo, más suyo el acto. Entre más secreto, más de los niños. Rosa notó su gesto ensombrecido. «Déjeme decirle algo», propuso con la autoridad de quien ha recogido juguetes del suelo durante años. «Hoy vi a un hombre que pagó por completo y luego soltó. No se quedó con nada, ni con la historia. Si alguien lo llama espectáculo, es que no estuvo aquí». Mateo respiró y la punzada se aflojó. Las dudas también son parte del oficio de hacer el bien. Sirven para calibrar, no para frenar a alguien. Un muchacho de chaqueta roja pidió permiso para grabar un video corto y compartirlo en su barrio, no para mostrarlo a usted, para invitar a repetirlo. Mateo dudó, luego asintió con una condición: que no apareciera su rostro ni su nombre. El muchacho entendió. Esa noche, en 3 barrios distintos, se improvisaron pequeñas réplicas. Una señora que compró bolsas de dulces y las repartió a la salida de un cine. Un conductor de bus que puso una caja con libros infantiles en la primera silla. Un tendero que regaló fruta a los niños que entraban con ojos de vitrina. La cadena invisible no necesitó supervisión. Al día siguiente, una maestra escribió con tiza en el tablero: «Trae un juguete en buen estado y cuéntanos a quién se lo diste». La clase de sociales se volvió una lección de ternura. Un barbero pegó un cartel: «Cortes gratis para niños este fin de semana». Una panadería anunció: «Pan de la casa sin costo para quien traiga una sonrisa verdadera». Podría sonar ingenuo, lo fue. La ingenuidad, bien usada, es una forma de valentía. Cuando el último trompo giró en la plaza y cayó agotado, Mateo se agachó para recogerlo. En la madera gastada vio su infancia, el techo de zinc, la mujer del delantal, la promesa. Lo guardó en el bolsillo para entregárselo a un niño que, tímido, había llegado tarde y miraba con ojos de último tren. «Para ti», dijo. Y el mundo, que a veces sabe a más, dio un pequeño clic. La caravana se disolvió sin discursos. Rosa volvió a su tienda vacía con una idea encendida. Un tarro de vidrio en el mostrador donde quien quisiera pudiera dejar unas monedas para la próxima ronda. No era caridad con etiqueta, era permiso para pertenecer. Puso un letrero manuscrito: «Fondo del trompo». La gente entendería o no, pero ella necesitaba nombrar lo que había nacido. Esa noche, al llegar a casa, Mateo puso el trompo viejo sobre la mesa. Lo hizo girar y lo miró bailar hasta que se detuvo suave. A veces el silencio dice mejor: «Gracias». Pasaron los años y la ciudad, que es experta en olvidar, conservó aquella tarde como se conserva una cicatriz bonita. Una marca que, al tocarla, recuerda un golpe, pero también la cura. Algunos de aquellos niños crecieron con el rumor de que un hombre sin nombre vació una tienda para llenar calles. No sabían su rostro. No lo necesitaban. Lo que recordaban era el peso exacto de una pelota entre las manos,
el olor a plástico nuevo de un carro azul, el giro hipnótico de un trompo sobre el suelo húmedo. Sara se hizo pediatra. En su consultorio tiene una repisa baja con juguetes que dona a quien puede y que toma a quien necesita. A veces, cuando una madre llega con ojos de filo, ella recuerda la tarde del hospital, el carro azul, la lluvia de risas, y presta la voz que entonces le faltó. Hoy no podemos curarlo todo, pero podemos aliviar este pedazo, dice. Es su ritual de diciembre, aunque el calendario marque julio. Samuel aprendió a respirar con menos miedo. Se volvió voluntario en un grupo que repara bicicletas viejas para niños de su barrio. En una de las ruedas lleva pegada una calcomanía que dice gira. Cuando le preguntan por qué esa palabra, sonríe, porque todo vuelve. No explica más. Hay memorias que se protegen mejor con una respuesta corta. Aquel adolescente flaco que botaba la pelota bajo la lluvia ahora es entrenador de fútbol en una escuela que cobra poco y perdona cuotas. Enseña a sus chicos a pasar antes de patear, a mirar alrededor, a reconocer el ritmo del equipo. La primera regla es compartir, repite sin solemnidad. El día que un niño mete su primer gol, él aplaude recordando el círculo imposible frente al hospital, los zapatos de oficina arruinados y el pase suave para el pequeño asmático. Rosa mantuvo la tienda abierta. El fondo del trompo creció discretamente. No es fundación ni programa con siglas. Es un frasco de vidrio con billetes doblados. Cada diciembre, sin fecha fija, vacía los estantes de nuevo y llama a Mateo con un mensaje que dice lo mismo, año tras año. ¿Listo para girar? A veces él puede, a veces no. Lo importante es que el gesto ya no depende de un solo bolsillo. Es una cuerda que muchos dedos aprenden a tensar. ¿Y Mateo? Envejeció bien. Aprendió a comer más lento, a caminar sin apuro, a escuchar historias que le parten y le ordenan el día. Nunca buscó que lo reconocieran. Una tarde, sin embargo, mientras pagaba frutas en una plaza, un hombre se le acercó con un niño de 4 años de la mano. «Usted no me conoce», dijo, «pero yo sí lo recuerdo». Mateo, descolocado, intentó negar con cortesía. «Usted estaba en un hospital con cajas de juguetes. Ese día, mi hermana recibió una muñeca y lloró como si la hubieran devuelto a casa. Yo aprendí que hay milagros que no necesitan apellido». El niño, ajeno al peso de las palabras, jugaba con un trompo pequeño que bailaba torpemente. Mateo lo miró y sintió el viejo clic en el pecho. Sonrió, tocó el hombro del padre y se fue antes de que la gratitud se volviera ceremonia. Cada diciembre, sin calendario fijo, la ciudad huele un poco distinto. Aparecen en vitrinas notas que dicen, si necesitas, toma uno. Se organizan partidos improvisados bajo un cielo caprichoso. Alguien deja un libro infantil en el asiento de un bus. Los niños no saben de qué hilo pende todo eso. Tampoco importa. En su memoria, la palabra regalo dejó de ser sinónimo de deuda, de espera, de conducta perfecta. Se volvió sinónimo de pertenencia. Aquí también hay, para ti, una noche de lluvia liviana. Mateo sacó el trompo de la mujer del delantal y volvió a hacerlo girar sobre la mesa. La madera bailó, obediente, y dibujó un círculo invisible que, si uno lo mira con paciencia, parece el mapa de una ciudad donde la generosidad aprendió a caminar sin escándalo. Cuando el trompo se detuvo, él entendió que ya no era suyo. Era de todos los que alguna vez pusieron algo en el frasco de Rosa, de todos los que botaron una pelota bajo un techo de hospital, de todos los que invitaron a un niño que no era propio a sentir que lo era de alguien. No hay placas, ni discursos, ni medallas. Hay recuerdos que calientan como una taza de chocolate en manos frías. Hay tardes que, al evocarlas, rescatan a la infancia de la esquina a la que la arrinconaron. Y hay un hombre que una vez compró todos los juguetes de una tienda para que las calles, por un rato, tuvieran el sonido de un trompo viejo bailando sobre una mesa pobre. Un zumbido pequeño que parece decir, aquí. Los niños no lo olvidarán, y gracias a ellos, tampoco la ciudad.